Dicen por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendito sea Dios que estamos aquí nuevamente. Por la gracia de Dios, Él lo hace posible. Él lo hace posible en medio de tantas ocupaciones, en medio de tantos compromisos. Nosotros tenemos que, y no es una queja, al contrario, agradezco a Dios. Tenemos que sacar adelante el hogar, a la familia y compromisos de mucha índole, de diversa índole. Pero aquí estamos, hermanos. Aquí estamos contentos de hacer lo que hacemos, deseosos de ser de bendición para ustedes. Tengo algunas llamadas pendientes que hacer, están esperándolas, no he tenido tiempo el día de hoy, pero terminando esta transmisión estaré haciendo algunas llamadas de personas que quieren hablar conmigo. Bueno, Dios les bendiga, gracias por estar en esta su página, Nombre sobre todo nombre. Para los que no se hayan conectado por la mañana, les hago saber que en la estación de radio 91.5 FM, Radiovisión de aquí del estado de Morelos, México, aún no nos dan luz verde para estar en nuestro programa. La estación ya está transmitiendo a intervalos por cuestiones técnicas y estamos esperando que nos den luz verde. Pero también decía por la mañana, y lo repito, estamos esperando en el Señor. Es el Señor, nuestro Dios, quien sabe qué es lo que conviene, qué hay que hacer, hacia dónde ir, y lo que Él disponga, estamos atentos. Solamente mi oración, y espero que me acompañen en ella, es que tengamos el discernimiento para comprender, para entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Bien, cualquiera que sea el rumbo que tome esto, yo se lo estaré avisando. Mientras tanto, estaremos en esta su página, Nombre sobre todo nombre, por Facebook y por YouTube. Les agradezco que estén con nosotros. Por la mañana ya tuvimos el mensaje acerca de, pues que habló acerca del ausentismo en los cultos. Espero que haya, desde la mañana sonrío por ese mensaje. Espero que haya quienes estén conectados ahorita y no nos hayan abandonado. Bueno, si nos abandonaban por irse al culto, gloria a Dios. Pero si es por otra razón, ojalá y no sea eso. Bien, vamos a leer un salmo. Estoy contento de participar con ustedes, estoy contento de este privilegio grande, enorme que me da el Señor, el privilegio más grande sobre la faz de la tierra. Vamos a leer 5 versículos solamente. 5 versículos del Salmo 40. Tiene su Biblia, si no hay aparecerán en pantalla los versículos, y si tiene su Biblia puede abrirla para que cada día adquiera más y más práctica en su uso. Para mí fue admirable, de mucho respeto, estar en Sicilia, allá con nuestro hermano Carlos, quien tiene, pues en promedio 8 meses, tal vez un poquito más, de escuchar el programa de radio. Él se decía católico, y ahora que estuve con él y me tenía tantas preguntas, y yo le contestaba con la Sagrada Escritura, yo le pedía a él que leyera los textos, y de una manera asombrosa los encontraba todos y muy rápido. Él, quiero decirles, solo que me voy con prudencia, por eso no les había manifestado esto. Él está deseoso de servir al Señor. Que el Señor me ilumine para poder orientar a mi hermano Carlos Torres, para que él pueda lograr lo que él desea. Pero, obvio, a esas alturas todavía ni siquiera es bautizado. Así es que vamos a esperar que las cosas tomen su curso de acuerdo a este bendito libro. Por eso les decía que abran su Biblia y la lean si están en casa, y
Si no, pues ahí está en pantalla para que tengan cada día más y más práctica en la lectura de los textos. Salmo 40, versículos 1 al 5. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Un salmo riquísimo, riquísimo. No vamos a predicar sobre él, pero habla el salmista David primeramente acerca de la paciencia en el Señor, de esperar confiado en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Tienes idea de lo que estaba sintiendo David cuando escribió esto? Si eres creyente, militante, seguro que lo sabes. Seguro que sabes que te sacó del lodo cenagoso, del lodo del pecado. A mí me sacó. Pero después de eso han venido situaciones difíciles. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, y nos ha sacado. Continúa diciendo el salmista, puso luego cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y efectivamente a nosotros también nos ha hecho cantar. Me sonrío ahora porque me acuerdo bien que yo, antes de conocer al Señor, cuando solamente acepté la existencia de Dios, le decía yo, Señor, no me hagas mormón, ni testigo de Jehová, ni evangélico, solamente tuyo. Yo le pedí eso, no sabía qué era lo que pedía. Después pasó el tiempo y pues me constituí en un militante evangélico, en un cristiano evangélico. Y recuerdo que en mis primeros días veía a los hermanos que se despedían, al menos en mi denominación, así se hace la iglesia pentecostal, y decían, Dios le bendiga, amén, gloria a Dios, mi hermano, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, hermano. Y le decía, Señor, a mí nunca me tengas así gritando, a mí nunca quiero que me tengas así de gritón. Y un día recuerdo que tomé decimos, aquí se dice la ruta, en aquel entonces el urbano, y yo había ido del templo a la parada, y al tomar el camión volví a pasar por el templo. Y al pasar por el templo, me asomé por la ventanilla y había varios hermanos, todavía no se retiraban. Me dijeron, hermano Zabaleta, gloria a Dios, Cristo vive, amén, gloria a Dios, les contesté. Y me quedé impactado. Ah, caray, yo también ya soy gritón, ya grito públicamente. Bueno, dije que no iba a predicar acerca de este salmo, hermanos, pero dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y luego, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sin comentarios. Un día hablaremos a fondo de este salmo. Oremos. Oremos mutuamente. Oremos por ustedes por mí y yo por ustedes. Saludos a Laura Borja, Dios te bendiga, mi hermana Laura Borja, allá en Puebla, aquí en el país de México. Raquel Zabaleta, Dios te bendiga, ahí en Temisco, Morelos. Micaela López, también en el municipio de Temisco, Colonia Azteca. Gilberto y Ana, Dios les bendiga, mi hermano Gilberto, le debo por ahí una llamada, al ratito estoy platicando con usted. Primeramente Dios. Un abrazo para usted, un saludo respetuoso para su esposa y para toda la familia. Mi hermana Olga Alonso, un testimonio vivo del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Dios la bendiga, mi hermana Alonso. Gracias por comunicarse con esa frecuencia que lo está haciendo. Y Dios bendiga a mi hermano Alejandro, su esposo, a sus hijos, a su madre y a su suegra. Dios les bendiga. Bien, Laura Borja nos pide oración por sus hijos y sus familias. Vamos a orar mutuamente y oramos por los hijos
y las familias de los hijos de nuestra hermana Laura Borja. Y si alguien quiere mandar más peticiones de oración y saludos, puede hacerlo. Puede hacerlo. Recuerde que aquí podemos tomar un poco más de tiempo y después del mensaje, después de la predicación, podemos volver a orar por necesidades. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, vengo delante de ti en esta tarde para darte gracias por el enorme privilegio de estar nuevamente ante este micrófono, ante esta cámara, Señor, para compartir tu bendito evangelio. Es lo único que buscamos. Es lo único que buscamos. Hace cerca de 40 años, Señor, iniciamos predicando en los parques públicos, en mercados, en camiones de pasajeros, en plazas públicas, en las calles, en las casas y en muchos lugares. Después nos concediste, Santísimo Dios, estar en púlpitos, en algunas iglesias, pastoreándolas y en otras predicando como invitado. Y así han pasado los años, Señor, y nos has concedido hablar en muchos lugares. He hablado en algunas instituciones, he hablado en algunas iglesias como invitado, en la radio y ahora aquí, Señor. Pero lo único que perseguimos, Santísimo Padre, es transmitir este bendito mensaje, el mensaje de tu maravilloso, precioso, bendito evangelio de salvación para todos los hombres. Es lo único que nos mueve, Padre mío. Como lo he dicho siempre, así lo diré hasta partir de esta tierra. Glorificar tu nombre y edificar a las almas, alcanzar a las que no te conocen todavía y edificar a las que están en tu camino. Gracias, mi Dios, si así nos lo sigues concediendo. Gloria sea tu nombre. Te glorificas en ello porque nosotros de sí mismos no podríamos hacerlo. En este momento te pido, Santísimo Dios, que bendigas, Santísimo Padre, a los que ya se han conectado. A los que ya se han conectado, Santísimo Dios, sé con ellos. Y nos unimos a las peticiones de oración que ya nos hacen. Te pedimos por los hijos de mi hermana Laura Borja. Tú los conoces, Santísimo Padre. Bendícelos, de hecho ellos son mis sobrinos, Santísimo Señor. Bendícelos a ellos, bendice a sus familias, alcánzalos, tócalos si no estuvieran en tu camino, fortalécelos si están en tu camino, bendícelos, dales de ti, si estuvieran enfermos, sánalos, si estuvieran enfermos de su alma, sánales, de lo que estén enfermos. Si no están enfermos, llévalos adelante, Padre mío. En tus manos yo los pongo, Santísimo Dios. Nos unimos a la petición de nuestra hermana Laura y te suplicamos por ellos. Interven, pon tu mano bendita sobre ellos. Y bendice a Laura y bendice a su esposo, mi hermano Salvador. Sé con ellos, están en tus manos, Santísimo Dios. Fortalécelos, afírmalos y que sean ejemplo para sus hijos. Ejemplo, un testimonio gráfico, Señor, que prediquen con su vida a sus hijos. En tus manos los pongo. Gracias, mi Dios. También te pedimos, Señor, por la niñita Ángeles Valeria, de 4 años, quien está enfermita de sus riñones. Nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Olga Alonso, se están interesando, preocupando mucho por ella y nos están pidiendo con insistencia que te pidamos. Te seguimos pidiendo, Señor. Te seguimos pidiendo con todo nuestro corazón por esa bebita, Señor. Está enferma de sus riñoncitos a edad tan temprana, Santísimo Padre. Bendícela, pon tu mano poderosa, tu mano milagrosa sobre ella y sánala, amantísimo Dios, sánala, Padre Santo. Haz la obra en esta bebita, haz la obra, glorifica tu nombre, derrama tu misericordia, tu gracia sobre ella. Dale testimonio a sus padres, Santísimo Dios, del Dios que eres tú. Si ya te conocen, su fe se consolida, y si aún no te conocen, ellos inician fe en un Dios vivo, amantísimo Padre. Muchas gracias, mi Señor y Dios. Bendice este momento que tendremos de adoración, de oración, de predicación de tu palabra. Un culto, Señor, aunque sea no con el patrón que acostumbramos, pero, Señor mi Dios, lo hacemos con el corazón. Y sé que tú te agradas en ello. Nos piden también, Señor, que oremos por Ricardo Rafael. Señor mi Dios, me cuesta trabajo decirlo, pero lo voy a decir. Está desaparecido, Santísimo Dios. Está desaparecido y nos piden que imploremos tu misericordia, que roguemos por tu gracia, Señor. Hace tiempo tuvimos una situación así, Santísimo Padre, estuvimos orando y por la gracia de Dios, nuestra hermana en la fe recibió a su hermano
sano y salvo, Santísimo Dios. Es decir, cuando digo sano y salvo, sin heridas, sin ser gravemente lastimado, porque sí fue lastimado, Señor. Ahora te pedimos por Ricardo Rafael, Señor, rogándote, Señor, que tú obres, que tú lo aparezcas, Santísimo Dios, pidiéndote, suplicándote, Santísimo Dios, que te glorifiques en esta necesidad también, Santísimo Padre, que lo bendigas, que seas con él donde quiera que esté. Bendícelo, Santísimo Padre. Nos ruega también por Abby. Abby tiene problemas familiares, yo no le conozco, tú sí la conoces, Padre mío. Bendice a Abby, pero yo te conozco a ti, Padre mío, al Dios Todopoderoso, al Dios lleno de gracia, de misericordia, Padre mío. En tus manos está Abby, en tus manos están los problemas que está viviendo, los problemas familiares. Atiéndelos, que ella discierna, dale primero el entendimiento, el discernimiento, que tú eres la solución a esos problemas. Y después que ella deposite su confianza en ti, Padre mío, y que ella viva, Señor, el resultado de esa fe que pueda ejercer en tu persona. En tus manos está Abby con todos sus problemas familiares. Sé con ella, dale de ti, Santísimo Padre. Gracias. Gracias por Cristo Jesús, tu Hijo, quien murió en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, hemos orado, hecho estas oraciones de intercesión. Dios bendiga a todos los que ya están conectados. Y bueno, algunos no interactúan y luego nos entera uno, pero en conversaciones como hace poco me acabo de enterar. Y frecuentemente me entero de personas que no interactúan y hasta después que los vemos nos enteramos que nos escuchan. Cosa que a nosotros nos llena de gozo, de alegría y de satisfacción. Pues bien, hermanos, hay tanto que decir. De hecho, debemos escoger entre sacar lo que hemos de decir, porque yo podría permanecer aquí 3 horas hablando, incluida la predicación, pero sé que no solamente por cansancio, sino que así como yo tengo un hogar que hay que sacar adelante, que hay que atender, y tenemos compromisos, también ustedes, hermanos. Así es que, hermanos, en breve, ya en unos instantes, estaremos dando lugar al mensaje de la palabra de Dios. Y recuerden, yo siempre insistiré, este ministerio es también de ustedes, por la sencilla razón que recibimos un gran apoyo de parte de ustedes. ¿En qué consiste ese gran apoyo? En primer lugar, que estén conectados, que sintonicen la estación de radio, que nos escuchen. Decía mi esposa de la mañana, sin ustedes este programa no puede ser. Me refiero al programa de Nombre, sobre todo Nombre en la radio, y que optamos cuando iniciamos la página, creamos nuestra página en YouTube y en Facebook, decidimos poner el mismo nombre que el programa de la radio, Nombre, sobre todo Nombre. Sé que en primer lugar es por Dios, pero después de Dios, por ustedes, que tienen a bien sintonizarnos, conectarse, escucharnos, y luego no para ahí el asunto. Oran por nosotros. Estamos orando por ustedes, me dicen en sus mensajes. Hermano, Dios los bendiga. Estamos orando por su familia. Estamos orando por usted. Ahora que salimos a Sicilia, nos mandaron muchos mensajes diciendo que estábamos orando por nosotros. Allá en Sicilia hay un detalle, hay poca señal, allá en la montaña de Guerrero. Entonces aprendí cómo le hacía. Yo también puse mensajes y les tocaba para mandar, me guardaba el teléfono, me asomaba y no se habían ido, me asomaba y no se habían ido, pero de momento me asomaba y ya se habían ido, porque caminando, moviéndose, de momento en algunas áreas hay señal, y así también me asomaba y ya tenía yo mensajes, SMS o WhatsApp, y bueno, nos mandaron mensajes. Ahora que estamos por salir este viernes, pasado mañana, con la ayuda de Dios a Sicilia, otra vez nos están deseando que nos vaya bien, que Dios nos guarde. Ora por nosotros. Palabras de aliento. Gracias por sus palabras. Ustedes saben quiénes las mandan. Dios bendiga a su familia, me dicen. Dios bendiga a Angelito. Dios bendiga a su hija. Dios bendiga a su esposa.
Hay una hermana que siempre dice, cuando le digo a mi esposa, ya sabe de quién hablamos, le digo, te mandaron a saludar. Dice la hermana, Dios lo bendiga a usted y a su esposita. Y ya sabemos, mi hermana ya sabe inmediatamente, muchos zancudos, perdónenme, mi esposa ya sabe exactamente a qué hermana nos referimos. 2 o 3 personas me han dicho, debes estar muy feliz, hermano. Sí, no estoy muy feliz. Sí, dice, porque toda su familia le ayuda a servir al Señor. Perdón, y claro que sí. Claro que sí, es una satisfacción muy enorme tener a mis hijos aquí, apoyándome, tener a mis hijos aquí, transmitiendo, mi esposa, pendientes de las invitaciones, pendientes de las peticiones de oración, apoyando en todo, en todo, en todo. Eso es lo que menciono en relación directa con la transmisión, pero hay otras implicaciones que no se mencionan, hermanos, apoyando en todo, en todo. Mi esposa tiene que hacer muchas cosas para que yo tenga tiempo de predicarles. Hace rato ella se encargó de hacer unas responsabilidades que yo tenía que cumplir con mi hijo y salió y ella los cumplió para que yo tuviera tiempo de estudiar. En fin, les decía, podría pasar aquí horas hablando. Gracias por ese grande apoyo y que en diversas formas ustedes nos dan, todos los que han tenido a bien hacerlo. Dios los bendiga, Dios los guarde y recuerden, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por la mañana, los que nos sintonizaron, nos escucharon que hay muchos argumentos, yo le pongo comillas, muchos argumentos para aquellos que faltan a los cultos. Y bueno, yo creo que es importante que no falten y les dimos versículos bíblicos que derrumban esos argumentos. Bien, bueno, les decía yo, posiblemente al rato van al culto hoy, mañana y les vuelven a tocar el punto. Bueno, no dejen de congregarse, mis hermanos. Vamos ahora en esa tarde a abrir nuestra Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Bien, leemos y oramos. Amén, hermanos. Leemos y oramos. Dice así en el nombre del Señor. Primera de Pedro 2:24, si no están en casa y no tienen Biblia a la mano ahorita o cuando vean el video, léanlo ahí en pantalla. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bien, leo una vez más y les doy el título del tema que voy a compartir con ustedes. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El tema, 4 preguntas cruciales. 4 preguntas cruciales. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento para darte gracias, Santísimo Padre, por el privilegio de compartir tu palabra. Te ruego, te imploro desde lo más profundo de mi corazón, de mi ser, que me bendigas, que me ilumines para presentar tu palabra, Señor. No es posible sin ti. No es posible hacerlo correctamente sin ti. Es solo bajo la unción de tu Espíritu Santo que podemos compartir esta tu bendita palabra de la manera correcta, de la manera de vida. No solamente en su significado, no solamente en su esencia, sino también en las maneras, en la forma, Santísimo Dios. En la forma, porque tu palabra debe ser presentada de la manera, de la forma correcta, aparte de su significado correcto. Por ello me pongo en tus manos, amantísimo Dios, para pedirte que me bendigas con tu Espíritu Santo, que me ilumines, que me unjas para presentar tu palabra y que bendigas también a todos los que tienen a bien conectarse, escucharnos y que los ilumines con tu palabra y que hagas la obra que quieres hacer en ellos, aquellos que todavía no te conocen y a los que ya te conocen, Santísimo Padre. A mí ya me has hablado a través del estudio
Señor, que he hecho para hacer este bosquejo. En tus manos están, en tus manos me pongo, en tus manos estamos todos, Señor mi Dios. Gracias por Cristo Jesús, tu Hijo, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Bien. 4 preguntas cruciales que emanan de este versículo. ¿A quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿A quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y por qué? Es impresionante, hermanos míos, la claridad con que los apóstoles llegaron a entender la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que es impresionante? Porque los apóstoles, a pesar de ser quienes llegaron a ser los enviados de nuestro Señor Jesucristo, los escogidos para expandir su palabra, ellos eran seres humanos, comunes y corrientes como tú y como yo. Pero viene el Señor y hace una obra maravillosa en ellos. Su Espíritu Santo los cambia. De hecho, el contacto, la impresión que causa su personalidad sobre ellos y el contacto de ellos con nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Señor Jesucristo con ellos, los impacta. Hay una transformación, un cambio. Pero luego que el Señor Jesucristo se va, desciende el Espíritu Santo y completa la obra. Algo maravilloso sucede en estos hombres. Por eso te decía yo que es impresionante la claridad con que ellos entendieron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, mi hermano, mi hermana en Cristo, disfrutamos hasta nuestros días personajes como el apóstol Pablo, el escritor más prolífico del Nuevo Testamento, es decir, el que más escribió. El que más escribió 14 epístolas, con una que está en entredicho, pero 14 epístolas, 14 cartas escribió el apóstol Pablo. De los 26 libros que contiene el Nuevo Testamento, de los 27 libros, perdón, que contiene el Nuevo Testamento, 14 cartas son de él. Las otras 13 se reparten entre otros: Santiago, Judas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, etc. Bien, pero aparte de él, varios más. Entre ellos el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, de quien se dice, continuamente escucho a muchos predicadores, mis respetos para ellos, porque difiéramos de opinión, no creo que esta nos constituya en rivales, en contrincantes. Continuamente oigo a predicadores que se refieren a Pedro como un rústico pescador. Y he oído literalmente, hay quienes lo tienen como un ignorante, por razón de su estrato social, y apoyándose en lo que dice la Biblia en Hechos 4:13, y te lo voy a leer, porque este es el texto, por cierto, tal vez el único al que se hacen alusión. Primero piensan en su estrato social, un rústico pescador dedicado a andar en la barca, pescando, remendando las redes cuando salía de la barca, arreglando los pescados, vendiéndolos. Pescador. Él con Juan, con Jacobo. Y por su estrato social y lo que dice la Biblia en Hechos 4:13 que nos refiere cuando ellos están ante el concilio, dice: entonces viendo el denuedo, Hechos 4:13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Con base en ese texto y en el contexto de su estrato social, ellos se refieren mucho a Pedro como un rústico pescador. Y yo lo he oído literalmente, alguien ignorante, iletrado, porque dice sin letras, dice Hechos 4:13. Sin embargo, en ese mismo texto de 4:13, si ponen cuidado, dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras. Sí, ahí está. Los dos eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, del populacho, de toda la gente. Ese era su trato social. Dice después, al terminar el versículo: se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El concilio reconoció, las autoridades religiosas reconocieron
que se notaba que habían estado Pedro y Juan con Jesús. Por dos razones fundamentales yo no coincido con esta opinión que se tiene y que se divulga acerca del apóstol Pedro. Primero, y yo siempre de año lo he analizado y me ha impactado, en los sermones de Pedro, hay en Hechos 2, 14, 36, te lo voy a leer, y está otro que no voy a leer, probablemente para abreviar el tiempo. Del 14 al 36, el día que se derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre los primeros creyentes. Dice Hechos 2, versículo 14 al 36, dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Señor y Cristo. Gloria a Dios. Bien, como puedes darte cuenta, te decía, no coincido con esa opinión que se divulga acerca del apóstol Pedro. Uno, por sus sermones. Voy a exponer dos razones. Muestra Pedro aquí su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si tú analizas este sermón, vas a encontrar cosas preciosísimas, interesantísimas, sobre todo los que conocen de homilética. Van a ver de qué manera se introduce, van a ver de qué manera aprovecha las circunstancias, van a ver cómo muestra conocimiento de la Sagrada Escritura. Menciona al profeta Joel, hace alusión a él y lo menciona de memoria. No tenía un libro como yo aquí enfrente. Menciona los salmos, a David. En medio introduce al personaje central de su mensaje, al Señor Jesucristo. Hasta el 20 habla de Joel y en el 21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y sigue hablando de Jesucristo, pero se va a los salmos y termina hablando de Jesucristo, diciendo: hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bien, muestra Pedro su conocimiento de las Escrituras, mis hermanos. Inicia con ella. Introduce el mensaje del Evangelio. Habla acerca de Jesucristo, logrando así los resultados deseados. Vamos a leer los resultados deseados. Ese no es mi mensaje, pero vamos a ver los resultados deseados. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sin la tecnología de hoy, sin las herramientas de hoy, como 3,000 personas en su primer discurso, en su primera predicación de Pedro. Quiero decirte que, agregado a todo lo que mencioné, su prédica tuvo mucha teología. Nos llevaría mucho tiempo analizarlo. Tal vez más adelante estaremos hablando específicamente de ese sermón. La otra razón que yo esgrimo para no aceptar la opinión que se tenía de Pedro, sé que me van a contradecir, yo lo sé, es que dice, se nota que había estado con Jesús. En Hechos 4:13, donde la ley dice, se maravillaban y les reconocían a Juan y a Pedro que habían estado con Jesús. Se reconocía que habían estado con Jesús. Por estas dos razones, básicamente, mis hermanos, yo no tengo a Pedro como un inculto pescador. No, un inculto pescador. ¿Sabes qué significa inculto? Según el diccionario, inculto, escucha, inculto es una persona de modales rústicos, groseros o de escasa instrucción. No concibo así a Pedro. ¿De modales rústicos? Sí, tal vez. Tal vez como el pescador rústico que era antes de encontrarse con Jesucristo. Te lo aseguro que mis modales y los modales tuyos, mi hermano, mi hermana en Cristo y mi hermano predicador, no son los que eran, los que tenías antes de encontrarte con Cristo, te lo aseguro, te lo aseguro. Y un inculto es una persona, dice el diccionario, de modales rústicos. Eso será antes de encontrarse con Cristo. De modales groseros, de escasa instrucción. Bueno, él había estado con Cristo. Sus modales tuvieron que haber cambiado. Ya no eran sus rústicos modales, sus groseros modales del pescador pecador. Ya no era un pescador pecador, era un pescador que había convivido 3 años mínimo con Jesucristo. 3 años. ¿Tú sabes la transformación que hace Jesucristo con las personas? Si ya eres creyente, tú lo sabes. Bien, además sus escritos confirman lo que estoy diciendo. Sus escritos muestran que no era inculto, porque él conocía las Sagradas Escrituras y las desglosa. Él ahí en lo que nos refiere Lucas en el libro de Hechos acerca de sus sermones, más adelante viene otro que ya no voy a leer. Aparte está primera y segunda de Pedro y léelas y verás. Léelas y verás qué impresionante. Por eso te decía que con qué claridad llegaron a discernir, a entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, también de Juan. También de Juan se puede decir lo mismo. También él era un pescador. Y lee el Evangelio de Juan. Lee primera, segunda y tercera de Juan. Lee el Apocalipsis. A ver dónde quedaron los incultos. Personas de modales rústicos y groseros y de escasa preparación. Ya quisiera yo, bueno, hablo a título personal, entender a fondo los escritos de ellos. ¿De qué manera tan preclara, de qué manera tan concisa llegaron a entender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Bien,
Consideremos este solo versículo de Primera de Pedro 2:24, el que leímos como texto ahora, del cual emanan, te decía yo, 4 preguntas cruciales, que son a quién, qué, dónde y por qué. Bien, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Ahí mismo está la respuesta en su contexto inmediato. Si lees desde el versículo 21 te queda claro. Dice, pues para esto fuisteis llamados, Primera de Pedro 2:21, para que no te pierdas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Quién? Cristo. Habla de Cristo. ¿Quién? Pues también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados, habla de Cristo, ¿ya viste? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Bien, habla de Cristo, pero a Cristo te puedes referir de muchas formas. El ungido, el Cristo, el Mesías, el Verbo encarnado. Había un lugar aquí en Cuernavaca que se conocía como el Oratorio de Chulavista. En ese lugar, a la entrada de lo que hicieron, una réplica del Templo de Salomón, ahí en pequeño, había 365 títulos que se referían a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos aquí en Primera de Pedro que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, también puedo decirte con toda claridad, con toda exactitud, que se refería al Hijo de Dios. Cuando dice quien llevó él mismo, se refiere al Hijo de Dios. Dice en San Juan 3:16, un versículo que toda la cristiandad conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha, ya hemos predicado sobre esta porción bíblica, te voy a dar unos datos sobresalientes, de una manera breve, porque de tal manera, esa expresión de tal manera es enfática. Quiere decir que, y luego lo he explicado de esta forma, un padre amenaza a su hijo con darle una tunda, dice, te voy a poner una tunda, de tal manera, enfatizando que va a ser inolvidable, ¿verdad? Bueno, es para enfatizar, poner énfasis. Dice aquí, porque de tal manera, ahora refiriéndose al amor de Dios a la humanidad, porque de tal manera amó Dios, ¿a quiénes? Al mundo, a todo el mundo, a todos los habitantes de este globo terráqueo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios el Padre dio a su Hijo unigénito. Y pon cuidado, siempre me gusta enfatizar que no dice primogénito. Primogénito sería el primero de todos sus hermanos, el primero entre varios. Pero es unigénito, único. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo, ¿quién es? Todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? ¿Quién? Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Continúa diciendo el versículo de Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Qué hizo? Llevó nuestros pecados. Y pon cuidado, porque aquí vamos a profundizar. Yo deseo un tema que a mí me gusta mucho desglosar, porque me mueve a amar más a mi Dios, a mi Cristo, a agradecerle. Llevó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Y mira lo que dice en Mateo 26. Pon cuidado, voy a leer y lee ahí. Pon atención porque poco se puede explicar, porque son muchos versículos.
26, 36 al 46 de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Estaba aquí sufriendo intensamente. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, diciendo: mi alma está triste hasta la muerte. Oró hasta en 3 ocasiones diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, hágase tu voluntad. Estaba sufriendo mucho nuestro Señor Jesucristo. Y en ese mismo instante dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Se refería a Judas. Y ahí mismo en ese capítulo, los versículos 47-50 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Estamos viendo que llevó nuestros pecados en su cuerpo. Ahí lo vemos ya sufriendo desde el huerto de Getsemaní. Posteriormente, una vez que ya has aprendido como un vulgar delincuente, que es llevado detenido, apresado como un vulgar delincuente, es llevado ante el concilio, ante las autoridades religiosas. Aquí mismo en Mateo 26, los versículos 57-62, dice de la siguiente manera. No, 57 al 57 y luego del 62 al 68, perdón. Los que prendieron, versículo 57 del capítulo 26 de Mateo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahí estaba el concilio, conformado por el sumo sacerdote, por los escribas y por los ancianos. Y ahora sí, los versículos, después de leer 26, 47, perdón, gloria a Dios, 62 al 68, discúlpenme, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Estamos viendo, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Dice ahora, después de haber estado en el huerto de Getsemaní, después de ser aprendido como vulgar delincuente, dice que ahora sufrió los escupitajos, los puñetazos y las bofetadas. Ahí en el 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Eso es lo que estaba sufriendo en su cuerpo. Estaba sufriendo mi hermano, mi hermana, por ti, por mí. Lo estaba sufriendo mi amigo, mi amiga, por ti, por mí.
por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo llevaron después ante las autoridades civiles. En Mateo 27, ahí mismo, los versículos 24 al 26 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, Pilato había intentado liberarlo. Pilato lo encontraba inocente, no lo encontraba culpable. La misma esposa de Poncio Pilato había intervenido para que lo dejase libre. Pero la multitud, asusada por los escribas, por los fariseos, por los sacerdotes, por las autoridades religiosas, pedía que Jesucristo fuese crucificado, liberaran a Barrabás. Por eso dice los versículos 24 al 26, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo a todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo aceptado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Quiso liberarlo, ya lo vimos en otro mensaje, pero no lo hizo. Lo entregó para ser crucificado. Llevó nuestros pecados en su cuerpo. 27 al 31, escucha lo que dice: ¿para qué más a tu Señor Jesucristo? ¿Para qué lo recibas si nunca lo has recibido? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Ahí está ante Pilato. Dice el versículo 28, si pusiste cuidado, desnudándole, lo desnudaron. El versículo 29, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una corona tejida de espinas, para que aparentase un rey. Una caña en su mano derecha, le hicieron tomar una caña en su mano derecha, y se hincaban delante de él escarneciéndole, diciéndole: salve, rey de los judíos. Ya ante el concilio, ante las autoridades religiosas, ya había recibido escupitajos, bofetadas y puñetazos. Pues ahora se repite. Dice ahí en el versículo 30, y escupiéndole, sí, lo repetía a propósito, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Escupitajos, más escupitajos, nauseabundos escupitajos. Y tomando la caña que tenía en su mano derecha que ellos le habían puesto, se la quitaban y lo golpeaban. Y lo golpeaban. Escupitajos otra vez y golpes. En el versículo 31 dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿a quién se refería Cristo, al Hijo de Dios? ¿Qué es lo que hizo? Llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Dónde? En el madero. En el madero, y esto nos lleva a algo todavía más duro, más fuerte. Si no era suficiente lo que ya habían hecho con él, termina diciendo el versículo 31, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Es ahí en el madero. Le llevaron para crucificar. El versículo 35 nos dice de Mateo 27, cuando le hubieron crucificado, le llevaron para crucificarle. Versículo 31. Versículo 35, cuando le hubieron crucificado, y mira que a lo mejor se nos hace tarde y hay que leer rápido. Pues mira, crucificado. Le llevaron para crucificar. Cuando le hubieron crucificado. ¿Sabe lo que implica este acto de la crucifixión? Era una muerte ignominiosa para
los más vulgares delincuentes, para los peores delincuentes, para los reos de muerte. Para ellos habían designado los romanos y otras culturas también esa muerte de crucifixión. A muchos de ellos los ataban de pies y manos, tendían una cruz en el suelo, acostaban al reo, ataban sus manos, ataban sus pies, levantaban la cruz. ¿Te das cuenta? No nada más se llevaron para crucificarle y cuando lo hubieron crucificado. Paraban la cruz en un hoyo previo, en el suelo, taponeaban con piedras, con tierra y quedaba ahí la cruz levantada con el cuerpo de aquel reo, esperando que muriera ahí en la cruz. Si no morían rápido, les rompían los huesos para que murieran más rápido, los huesos de las piernas. A nuestro Señor Jesucristo acostaron la cruz, pusieron su cuerpo hermoso. Cuando digo hermoso me refiero, Él era una persona hermosa, hermosa en su ser, hermosa por lo que había venido a hacer, hermosa por quien era, hermosa por lo que nos dio, hermosa por lo que proveyó la vida eterna para nosotros. Pusieron su hermoso cuerpo y horadaron sus manos, horadaron sus pies, pusieron clavos en sus pies y clavos en sus manos. Levantaron la cruz los soldados, la pusieron en el hoyo, taponearon aquello y quedó ahí la cruz levantada, pendiendo de ahí el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó él mismo, dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo los pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí estaba llevando. Había sufrido todo lo que había sufrido previo a su crucifixión, que te leí a grandes rasgos porque no te expliqué casi nada. Lo había sufrido en su cuerpo por ti y por mí. Ahora ahí en el madero estaba llevando nuestros pecados, estaba pagando por nuestros pecados. Le pusieron ahí un letrero que decía Rey de los Judíos, versículo 36, y sentado le guardaban allí, dice el 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Jesús, el Rey de los Judíos. Error, graso error. Era el Rey del universo, es el Rey del universo, era el Rey del universo el que tenían ahí en la cruz del Calvario. ¿Es factible? ¿Es posible esto? Sí. Él en su infinita misericordia, dice la Biblia, que se despojó de su deidad, se hizo hombre semejante a nosotros y en su condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Fue una muerte, te decía yo hace un momento, ignominiosa. De suyo, porque era esa una muerte destinada para los peores delincuentes, los reos de muerte. Pero aún más, dice el versículo 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En medio de dos ladrones estaba aquel que decían el Rey de los Judíos, el cual era en ese momento el Rey del universo y sigue siendo ahora el Rey del universo. No es que me equivoque al decirlo, es que me refiero a que en el momento que lo tenían ahí en la cruz, en el momento que estaba en medio de esos ladrones, tenían al Rey del universo. Pero enfatizo después, sigue siendo el Rey del universo. 39 al 42 nos dice, y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Estaba clavado en la cruz y la multitud, la chusma, se burlaba de él, se escarnecía de él. La soldadesca lo escarnecían. Las autoridades religiosas, dice que los fariseos y los ancianos, los escribas, se burlaban de él, lo escarnecían. Bueno, aún los ladrones, uno de ellos por lo menos, dice el 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Escarnio, todavía en la cruz seguía sufriendo escarnio. Ya lo habían escarnecido abajo de la cruz, cuando todavía no lo clavaban en la cruz. Ya lo habían escarnecido, lo seguían escarneciendo ahí en la cruz. Ahí mismo,
En la cruz, el Señor Jesucristo sintió el abandono del Padre Celestial, de su Padre Celestial. El versículo 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sabía, no solo se sentía, se sabía desamparado por el Padre Celestial. Y sí, estaba abandonado por el Padre Celestial. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento estaba pagando la culpa por tus pecados, por mis pecados, por los de toda la humanidad. Él estaba pagando por los adulterios, por las fornicaciones, por las adicciones, por los homicidios, por las hechicerías, por las brujerías y por tanta gama de pecados tan inmensa que practicamos, que vivimos los hombres. Él estaba pagando esa culpa. Eso había venido a llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a derramar su sangre, a entregar su vida para que de esa manera pagara la culpa por tus pecados, por mis pecados. Tema que seguiré tocando hasta la muerte. Dicen los versículos 47 al 50. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Murió ahí en la cruz del Calvario. Siempre me gusta decir, aunque no sea el tema, no quedó en la tumba, resucitó al tercer día, como él lo había dicho. Pero murió ahí en la tumba, el tema que ahí en la cruz, perdón. Murió ahí en la cruz, el tema que nos ocupa en este momento. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Juan nos refiere a esta expresión en su evangelio. Aquí nos dice, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Juan nos refiere que entre otras palabras también dijo, consumado es. Es decir, que había logrado su propósito al cual había venido. Él había venido, lo que acabo de explicar, y que seguiremos explicando todos los predicadores, todos los cristianos que nos preciemos de serlo, no solo los predicadores. Él había venido a morir en la cruz del Calvario por los pecadores, por todos los pecadores del mundo. Y lo había cumplido. Por eso dijo, consumado es. Bien, la siguiente y última pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Bien, para que nosotros, termina diciendo Primera de Pedro 2:24, bueno, casi al final dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estábamos muertos, dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Eso es lo que yo decía hace momento. Él trajo, entre los beneficios, trajo vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso lo hizo, porque nos vio muertos, nos vio perdidos. Su creación se había extraviado. Habíamos tomado un rumbo, iba a decir incierto, pero no, muy cierto. Un rumbo con destino fatal, con destino de condenación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos vio así, nos dio vida a través de llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En Romanos 6:23 leemos estas palabras, dice, porque la paga del pecado es muerte. Te lo leo, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso lo hizo mi hermano, mi hermana. Por eso lo hizo mi amigo, mi amiga. Entiéndelo. Tú que estás hundido en el fango, en la inmundicia, en el pecado, en el adulterio. Tú que estás hundido en las adicciones y que estás sufriendo los estragos de esa vida tan terrible. Entiéndelo, por eso lo hizo.
porque a ti, a mí y a todos los que estábamos perdidos, nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, y por eso lo hizo. Y ve los maravillosos resultados. Los maravillosos resultados, dice en el versículo 24 de Primera de Pedro, y por cuya herida fuisteis sanados. Recibimos salud, recibimos sanidad, sanidad del alma, sanidad del espíritu. Aquellos pecados que no podíamos dejar, los pudimos dejar por su gracia, por su misericordia. Cuando alguien nos explicó que Jesucristo ya había hecho todo por nosotros, ya había muerto en la cruz del Calvario por nosotros, ya había pagado con su sangre por nuestros pecados y nos ofrecía el perdón, decía mi hermano en Sicilia, mi hermano Carlos, no me merezco lo que el Señor hizo por mí, no me merezco que me lo ofrezca, no merezco que me lo ofrezca. Y le decía yo, tiene usted razón, es que no lo merecemos, nadie lo merece. Pero cuando nosotros entendimos que Él lo hizo por nosotros, gloria a Dios, los resultados no se hacen esperar. Dice en Isaías capítulo 53, últimas citas que leemos, Isaías 53. Ve estos hermosos versículos 3 al 5. Maravillosos, dice, se refiere a Jesucristo. Isaías se le conoce como el profeta mesiánico, porque era uno de los que más habló, no el único, pero es uno de los que más habló, o el que más habló, acerca de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y él dice, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¡Ay, qué hermoso cómo lo describe! Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, siendo el Rey del universo, el Verbo encarnado, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Tercera vez, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, continúa diciendo, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el resultado de lo que vino a hacer en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los versículos 7 y 8, mira lo que dicen de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y usa enseguida una figura que muchas personas, no todos, conocen. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo he estado cuando sacrifican a alguno de estos animalitos, y cuando me ha tocado verlo la primera vez, yo me quedé perplejo, sorprendido. Están matando al animalito, lo están sacrificando para comerlo, y salen lágrimas de sus ojos. Yo no sé por qué, no sé explicarlo. Estoy refiriéndome literalmente al cordero, pero no emite balidos, no llora como los cerdos, como los marranitos, que hacen muchos cambios. No llora, solamente derrama lágrimas. Esa es la figura que se usa aquí. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Mi Señor Jesús, mi Señor Jesucristo, por ti, por mí, enmudeció, no abrió su boca, guardó silencio. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, versículo 8 de Isaías 53, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gloria al nombre de Jesucristo. Generalmente, con sus rarísimas excepciones,
Cuando yo oigo a algún predicador y me toca estar sentado, siempre que menciona el nombre de mi Señor Jesucristo, sea a lo que se refiere acerca de Él, que descendió del cielo, gloria a su nombre, y que murió en la cruz por ti, gloria a su nombre, y que derramó su sangre, gloria a su nombre, y que siendo el Verbo encarnado se humilló, gloria a su nombre. Y mencionan a mi Señor Jesucristo en las predicaciones y yo no puedo guardar silencio ni debo guardar silencio. He de glorificar su nombre, he de glorificar su nombre. Dice aquí maravillosamente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Te leo finalmente el versículo 12 de Isaías 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Gloria a su nombre, amén, aleluya. Y luego describe algo maravilloso que ya hablamos y que no nos cansaremos de hablar. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a su nombre. 4 preguntas han surgido de este texto. 4 preguntas. ¿A quién? Cristo. ¿Qué? Llevó nuestros pecados. ¿Dónde? En su cuerpo, sobre el madero. ¿Por qué? Porque estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Pero yo le puse 4 preguntas cruciales. ¿Por qué cruciales? Porque son preguntas que, si tú entiendes las respuestas, estas determinarán el rumbo de tu vida aquí en la eternidad. Crucial significa que aquello de ese momento determinará lo que viene enseguida. Por eso es crucial, porque es importantísimo entender, discernir aquello de lo que sea que estés hablando. No me refiero ahora solo a las preguntas. Debes tomar una decisión ante una disyuntiva, una perspectiva crucial, una circunstancia que se te pone en ese momento. Y ahora me refiero a estas 4 preguntas cruciales. Quien entiende las respuestas a estas 4 preguntas cruciales debe tomar una decisión que determine el rumbo de su vida aquí en esta tierra y en la eternidad. ¿A quién se refiere? A Cristo. ¿Qué hizo? Llevó tus pecados en su cuerpo. ¿Por qué? Porque eras reo de muerte, estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. ¿Cuáles fueron los resultados? El perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, de mi alma. Ahí están los resultados, los maravillosos resultados. Ahora tú tienes la disyuntiva, tú ya la alternativa. Tú decides, mi amigo, mi amiga, si lo aceptas, si lo recibes o lo sigues desechando. Tú, mi amigo, mi amiga, y tú, mi hermano, se me hace necesario decirte que has de amarlo más y más y más, y estar dispuesto a honrarlo sobre todas las cosas. Que me dijeron, que me hicieron, que me señalaron, que me dañaron, que me afectaron. Has de estar dispuesto a honrarlo. Nadie ha sufrido más que él. Has de estar dispuesto a venerarlo. Esa veneración que algunos de ustedes, y digo algunos de ustedes, yo no tuve ese problema, esa veneración que dedicaban a las imágenes, a los ídolos. Ahora has de estar dispuesto a honrarlo, a honrarlo con tu vida toda, con tu conducta, no solo con tus labios, a servirle
a dedicarle tiempo para servirle, para hablar de tu evangelio, para ir a trabajar en el santuario, para apoyar el trabajo misionero, decirle, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? Heme aquí. Has de estar decidido, mi hermano, a obedecerle en todo, a honrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú, mi amigo, mi amiga, entrega tu corazón a Cristo. Si has entendido la respuesta a estas 4 preguntas cruciales, ¿qué esperas? Ya no lo desdeñes, ya no lo deseches. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida. El que va a salir ganando eres tú. Nosotros hemos salido ganando. Cuando no sabemos ver la vida, cuando no la entendemos, y con esto termino, algunos creen que somos perdedores. Yo ahorita lo he dicho muchísimas veces, muchísimas, incansablemente. Yo a estas alturas, muchas veces en los años de mi juventud, estaba en un lugar de vicio, en algún antro de vicio, de pecado. Disque disfrutando, gozando de la vida, hundiéndome en el cieno, en el fango, en la inmundicia. No saliendo a veces hasta el otro día. ¿Y qué digo hasta el otro día? Muchas veces por días, ahí encerrado, pecando, ofendiendo a Dios. Hoy, gracias a Dios, tardes como esta, ayer el Señor me concedió predicar su palabra a esta hora. Hoy también por la mañana y en este momento salí ganando. Esto es lo que vale la pena. Cuando no estoy predicando, me ocupo del estudio, me ocupo de las labores propias, de mis responsabilidades como padre, como esposo, padre de familia, como responsable de un hogar. Salí ganando, salí ganando. Tú también, mi hermano, tú también, mi hermana en Cristo. Adelante, honrémosle, glorifiquémosle, sirvámosle, obedezcámosle. Y tú, mi hermano, tú, mi amigo, perdón, Juan, acéptalo en tu corazón. ¿Quieres recibirlo? Te quiero guiar en una oración. Bendito Dios, repite conmigo estas palabras, mi amigo, mi amiga. Bendito Dios, te doy gracias porque me concedes escuchar tu palabra y entenderla. En esta tarde quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero abrirte mi corazón y después de ser perdonado por ti, pedirte que tomes mi vida, que entres a mi corazón y que a partir de hoy yo sea de tu propiedad, porque me he negado a hacerlo. Tómame, Señor mi Dios, en tus manos estoy. Sigue platicando con Dios, sigue conversando con Él, eso es orar, platicar con Dios. Bendito Dios, bendice a mis hermanos en Cristo, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y que estas consideraciones que hemos hecho les lleven a reflexionar, Santísimo Padre. Un tema que no dejaremos nunca, un tema que para mí es la médula, es la esencia del Evangelio. Tu muerte en la cruz del Calvario, tu sangre derramada por nosotros, pagando la culpa por nuestros pecados. Gracias, mi Señor. Ilumina a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo. Ilumina a mi familia, a mí, Señor, para que te alabemos, te glorifiquemos, te honremos, Santísimo Dios. Te honremos, llenos de agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, mi Dios Todopoderoso, en el nombre santo de aquel que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues hemos concluido este mensaje. Y bueno, olvidé decirles, pero ya lo saben, si tienen peticiones de oración, pueden hacerlas llegar en tanto que está la predicación, el mensaje, y nosotros al final oraremos. También sus saludos, y nosotros los devolveremos, en el buen sentido de la palabra. Bien, Karim Isaí. Continuamente estamos viendo gentes nuevas con nosotros. Dios bendiga a Karim Isaí. No sabemos exactamente dónde es. Tal vez mis hijos sí, a veces ellos sí saben y yo no. Pero Dios bendiga a Karim Isaí. Dios te bendiga. Gaby García, mi hermana Gabriela García, debe ser de allá de los dólares. Dios la bendiga, mi hermana. Qué bueno que está con nosotros. Qué bueno, Dios la guarde, Dios la lleve adelante. No deje de orar por nosotros, hermano. Se lo pido de favor.
Chochuelín, mi hermano Chochuelín, que ya nos quedó claro. Ya se comunicó él y ya nos explicó. Yo preguntaba la otra vez en relación con él. Y bueno, Dios bendiga a mi hermano Chochuelín. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar otra vez con nosotros. Mi hermana Lulú Alonso. Dios la bendiga, hermana Lulú. Que el Señor la guarde. Dios la lleve adelante y la ayude. Mi hermana Victoria García. De las hermanas, como hay varias, que fielmente están conectándose siempre para escuchar estos mensajes. Dios la bendiga, mi hermana. Dios bendiga a su esposa. Dios bendiga a sus hijos. Mi hermano Roberto Segura, qué gusto me da saber de usted. Dios lo bendiga, mi hermano Roberto. Dios bendiga a su esposa Erika. Dios les guarde. Dios los lleve adelante. En sus manos están, en sus manos los ponemos, en sus manos estamos todos. Bueno, pues estamos por hacer una oración de agradecimiento, pero antes de ello, como siempre voy a insistirles. No me cansaré de hacerlos, espero que ustedes no se cansen. Bien, espero que no se cansen. ¿Y a qué me refiero? A lo siguiente. No dejen de orar por nosotros, es indispensable. Es indispensable. El apóstol Pablo, siendo a quien era, dice, no que lo haya alcanzado ya. El apóstol Pablo dice, y por mí, oren por nosotros, y por mí, decía el apóstol Pablo, pedía oración por él. Bien, no hay comparación entre hombres de Dios como todos ellos, y en el curso de la historia, los padres de la iglesia, Irineo, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y posteriormente otros grandes hombres de la iglesia, hasta acá los precursores de la Reforma, Juan Hus, los reformadores, Savonarola entre los precursores, Juan Nos, Lutero, Calvino, no hay comparación entre ellos y mi persona, en lo absoluto, no hay comparación. Pero en lo que sí me hago igual es que suplico sus oraciones. Oren por nosotros, por mi hijo Angelito, por mi hija Rebequita, por mi esposa y por mí. Que Dios nos conceda seguir adelante con este sencillo ministerio. Y no lo olviden, los planes que tenemos son ilimitados, hasta donde Dios lo permita, allá en Sicilia y en todo lugar donde Dios nos ponga. Estaremos el viernes con la ayuda de Dios y bajo el respaldo de sus oraciones, las oraciones de ustedes, en Sicilia, predicándoles el Evangelio a esas almas nuevas. No dejen de orar por nosotros. Un saludo para nuestra hermana Elsa Román. Elsa Román, allá en Zapata, Morelos. Dios te bendiga, mi hermana Elsa. A mi hermano Roberto Becerril, tu esposo, a tus hijitos, tus hijitas, un abrazo a tus nenas. Bendícelas. Un saludo para todos ustedes. Dios les bendiga. Bien, damos gracias y hago una observación. Al terminar, hemos elegido nuevamente un tema evangélico con letra fundamentada en la Sagrada Escritura, para que ustedes lo escuchen, mediten en él y sigan considerando, reflexionando el mensaje que han escuchado esta tarde. Damos gracias y les invitamos a escuchar esa alabanza. Bendito Dios y Padre Celestial, vengo delante de ti en esta tarde para darte gracias por el privilegio que me has dado de compartir tu bendita palabra. Bendice, Santísimo Señor, a todos nuestros hermanos que se han dignado conectarse y escuchar este mensaje. Bendice a todos aquellos que nos han escuchado, a los que recién te están conociendo. Bendice a los que escuchen este mensaje posteriormente por medio de una invitación, a través de que nuestros hermanos compartan este mensaje ahí en el video que queda grabado. Bendícelos, sé con ellos, están en tus manos. Gracias por el respaldo de mis hermanos, su apoyo que nos dan. Bendícelos, Santísimo Dios. Bendícelos. Y en este momento viene a mi mente, y espero que ya esté en Estados Unidos y esté bien nuestra hermana Oli Roa o mi hermano Isaías. Guárdalos, sé con ellos, están en tus manos. Bendice a mi hermano Eduardo allá en Chicago. Bendice a mi hermana Adela en Colorado y bendice a mi hermana Becky en Querétaro. Sé con ellos, Señor mi Dios. Llévalos adelante, Santísimo Padre. Y bendice a aquel que haya tomado la decisión de recibirte en su corazón y afírmalo de una vez para siempre. Te pido en ese sentido, de una manera muy especial,
por Gilberto y por Ana. No los sueltes de tu mano. Háblales despiertos y dormidos, de día y de noche. Háblales en sus mentes, toca su corazón más y más, y que ellos nunca te den la espalda, que se afirmen total y absolutamente. Bendícelos, bendícenos a todos. Guárdanos en nuestra salida a Sicilia y nuestro regreso. Úsanos para tu honra, para tu gloria. En tus manos estamos. Gracias, mi Dios. En el nombre santo de mi Señor Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Disfruten la letra de esta alabanza. Medítenla, mis hermanos. Dios les bendiga. Que loco me volví, que solo habló de Dios. Camino al Calvario, la cruz va cargando, la gente le escupe, le llaman culpable, el látigo hiriente lastima su cuerpo, la sangre tan bueno, crucificarle, gritaba la gente, crucificarle, gritaba insolente, y una corona de espinas clavaron, y así coronaron a mi Salvador. Sus manos benditas la cruz han tomado, la ponen en sus hombros, le gritan malvado, sus pies tambaleantes caminan cansados, murmura la gente, parece un villano. Sus grandes amigos, ¿a dónde se han ido? Y toda esa gente que le había recibido, abandonado, se encuentra ese hombre en los momentos de dolor. La cruz tan pesada lastima su cuerpo, pecados ajenos, todos nuestros, como un cordero que va al matadero, cerrados sus labios, qué amor tan inmenso. Jesús es el hombre, su rostro he mirado, mi alma está triste, estoy angustiado, allí yo estuviera pagando el pecado. Jesús inocente estaba clavado, crucificarle, gritaba la gente, crucificarle, gritaba insolente, y una corona de espinas clavaron, y así coronaron
mientras él agoniza, de sus labios se escucha: Padre, perdona a esta gente que indiferente no sabe